sábado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan 16, 23. San Juan 16, 23 dice de la siguiente manera: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Estamos leyendo, hermanos, ¿se acuerdan qué librito? Sí. Hechos de los Apóstoles. ¿Qué capítulo nos toca hoy? Pentecostés. El 4, un capítulo muy bonito. Bueno, los que hemos visto han sido unos capítulos muy buenos, hermanos. Como siempre, la recomendación: traigamos esos mensajes a nuestra vida. Traigamos esos consejos a nuestro presente. No pensemos que solamente esas enseñanzas, esos consejos, tal vez esas represiones solamente fueron para los discípulos de aquel tiempo. También nosotros somos discípulos de Dios. Y esas experiencias, hermanos, traigámoslas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver claramente, más claramente, en qué condición estamos. Y con la ayuda de Dios, cómo podemos estar del lado correcto. Es capítulo 4, que lleva por título El Pentecostés. Está basado en Hechos 2, del 1 al 39. Dice: cuando los discípulos volvieron del olivar a Jerusalén, la gente los miraba, esperando ver sus rostros expresiones de tristeza, confusión y chasco. ¿Pero qué vieron? Alegría, triunfo. Los discípulos no lloraban ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado, y las palabras de su promesa de despedida repercutían constantemente en sus oídos. En obediencia a la orden de Cristo, ¿qué hicieron? Aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? El derramamiento del Espíritu Santo. No aguardaron ociosos. ¿Qué estaban haciendo? El relato dice que estaban de continuo, ¿en dónde? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad: todo cuando pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 23, 24. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de sus maravillosas vidas. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habían trabajado demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande. Si tan solo pudiesen atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo, o si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor, la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado, con palabras
o actos de incredulidad. ¿Cómo ven esta parte? Podemos pasar nosotros este pensamiento, este dolor. Ay, si pudiera regresar el tiempo, ¿verdad? Tal vez haría las cosas diferentes. Ahora sí, tal vez, ahora sí. Hermanos, aprovechemos el tiempo. Ahora. Dicen, el mañana no sabemos. El ayer quedó en el pasado. Vivamos, hermanos, cada día, dicen, como si fuera el último, proclamando el mensaje, llevando ese mensaje. Satanás tiene muchas formas de distraernos. Y así se te va una semana, se te va un mes, se te va un año. Y dices, ahora sí, nomás hago esto, nomás hacemos aquello. Y el tiempo se te va. Y cuando te diste cuenta, no hicimos nada. Entonces, ojalá que esta enseñanza pues nos ayude a recapacitar, ¿verdad? Y a cambiar y vivir el hoy y aprovecharlo lo mejor que podamos. Sigue diciendo, pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesando valientemente delante del mundo. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. ¿Cada cuándo debemos de predicar el evangelio? Diario. Todos los días, hermanos, hay personas cerca de ti, alrededor de ti, en tu trabajo. Todos los días ese debería ser nuestro propósito. Todos los días poder guiar a un pecador a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano, se acercaron más y más a Dios y al hacer esto, comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaban procurando enseñarles. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían la necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y que demandaba el poder que Cristo había prometido. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión, reclamando el don del Espíritu para poder derramar sobre su pueblo. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida, y ahora el cielo se regocijaría en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: en esto consiste el amor. Se asieron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. Es necesario que yo vaya, había dicho Cristo a sus discípulos, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré.
Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que han de venir. Juan 16, 7 al 13. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores, como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría hablar idiomas diferentes? Hay gente que se la vive estudiando, ¿verdad? Pero vean que el Espíritu dice que le dio ese don, un don de hablar lenguas desconocidas para ellos, hermanos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iban a acompañar su obra. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado, y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esa ocasión en Jerusalén, asistiendo a la festividad religiosa que se celebraba. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera maravillosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo, del que la comisión que ellos llevaban era el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, fue sencilla y correcta. Ya hablarán en su idioma nativo o extranjero. Y hecho este estruendo,